Ejército ecuatoriano celebró 184 años de aniversario. Ministra de Defensa destaca labor de las Fuerzas Armadas. Más recursos para la unidad antinarcóticos de la policía en el nuevo aeropuerto de Quito. Nuevo centro de rehabilitación social de Guayaquil funcionará en marzo. La inmediatez y la veracidad se juntan. Conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos del Ecuador y el exterior, bienvenidos a su noticiero El Ciudadano al Día. Empezamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró las direcciones distritales de educación en el sur de Quito, que tiene como objetivo acercar la educación a la ciudadanía. El Gobierno Nacional inauguró las direcciones distritales Norte, Noroccidente y Quitumbe, que desconcentrarán la gestión educativa. El nuevo modelo de gestión educativa busca influir de manera directa sobre el acceso universal a una educación de calidad y calidez. Se aplicará progresivamente en todo el territorio ecuatoriano, progresiva pero revolucionariamente. Tenemos que ir rápido, ya tenemos 40, son 140 sedes distritales, son 1.117 circuitos, son 9 zonas de planificación. Los servicios que se ofrecerán a la ciudadanía son certificación de estudios, refrendación de títulos, certificados de promoción y recalificaciones, mientras que las instituciones educativas podrán gestionar en los distritos sus permisos de funcionamiento, oferta educativa, textos escolares y necesidades de infraestructura. Estas sedes distritales desconcentran administrativa y financieramente al Ministerio de Educación y logran que la atención a la ciudadanía, a nuestros maestros, a los estudiantes, a sus familias, sea mucho más rápida. Muchos de los trámites que hoy están desconcentrados aquí tardaban días, semanas, en algunos casos meses para resolverse, y hoy vamos a tener una atención mucho más rápida y eficiente. Con las direcciones distritales inauguradas en Quito, se beneficiarán más de 200.000 estudiantes y cerca de 8.000 docentes. Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV. En una ceremonia especial y con la presencia de autoridades civiles y militares, el ejército ecuatoriano celebró su aniversario 184. Autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas asistieron a la ceremonia que se realizó en el Campo Marte de la Escuela Militar Eloy Alfaro, en el marco de la conmemoración de los 184 años de la Batalla de Tarqui y de la creación del Ejército Nacional. La ministra María Fernanda Espinosa manifestó las acciones del gobierno para la construcción del buen vivir para los soldados. Se expresa en hechos, en la atención prioritaria a las necesidades de vivienda fiscal, de adecuación y mejoramiento de nuestras guarniciones, en suma, de dignificación de las condiciones de vida de nuestros soldados. En el acto se llevó a cabo el cambio de mando de las Fuerzas Armadas, donde el comandante saliente Marco Vela Ríos dio un informe sobre su año de labores. Durante el tiempo de mi comando me esforcé con abnegación y lealtad absoluta para cumplir con la misión asignada, lo que sin lugar a dudas ha permitido seguir manteniendo la seguridad interna y externa, así como la confianza y credibilidad del pueblo ecuatoriano. El general de división Jorge Peña asumió la comandancia del ejército y expresó su compromiso con el cargo. Porque la disciplina es el pilar inconmensurable de la organización y de la estructura militar para avanzar juntos a la próxima victoria. Las demostraciones aéreas y los desfiles marcaron esta celebración con la que se promulgó el valor del civismo, el patriotismo y la unidad nacional. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día. En el marco de esta ceremonia, la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, destacó la labor que realiza la institución en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Tuve la enorme satisfacción de suscribir el convenio para la transferencia de 5 terrenos al Ministerio del Interior, de Seguridad y de Justicia para la construcción de centros del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Más buenas noticias. Garantizamos una educación de excelencia. Con este propósito, se cerraron 14 universidades que no tenían un buen nivel académico.
Y preste mucha atención, el carro contra incendios más antiguo del país se encuentra en Puerto Limón, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Data de 1967 y se encuentra en perfecto estado. Llegó a Puerto Limón luego de servir por 20 años en Ayuriquín. Es de 1967, de aquellos tiempos en que todo era en blanco y negro. Funciona perfectamente, nadie se queja de su servicio. Pese a sus 46 años, el personal la mantiene 100% operativa. No, estos hay así en cualquier botica hay de estos repuestos, donde quiera son marcas, son Ford. La buena pinta es el producto de un mantenimiento riguroso. La Ford M02 es parte de esa historia que se añeja con el paso de los tiempos. Los habitantes de esta parroquia de Santo Domingo la quieren y están pensando en que cuando pase a retiro se quede como parte del museo. Los pobladores son unidos. Cuando sufre algún desperfecto, organizan bailes, rifas y bingos para recaudar fondos y adquirir los repuestos. Nos financiamos y no estamos quejándonos ni lamentándonos ni dando solución. Toda la colectividad ha sido testigo de las acciones de la legendaria unidad. En agosto llegará un moderno carro contra incendio y una ambulancia, pero el viejo Ford, con su color rojo encendido, será relegado, dejando de ser el último vehículo de su género que hasta ahora sigue apagando fuego. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. En otro ámbito de la información, la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, que opera en el nuevo aeropuerto de la capital, cumple una profesional labor apoyada de canes amaestrados. El nuevo aeropuerto internacional de Quito despegó con fuerza hacia el futuro. En la terminal aérea entró en funcionamiento una unidad antinarcóticos con personal especializado y con canes amaestrados para fortalecer los controles de drogas. Estos operativos se están realizando con éxito. Se ha asignado a este nuevo aeropuerto personal con canes antidrogas, personal de inteligencia que se encarga de realizar los perfiles correspondientes, y estamos haciendo un control exhaustivo de todos los pasajeros que salen hacia el exterior con el control antinarcóticos. La nueva terminal aérea de Quito cuenta con una estructura fuerte y estable, por lo que la unidad antinarcóticos mejoró su mecanismo de operatividad. Tenemos mejores oficinas, tenemos unas instalaciones con cámaras de video, que eso nos permite y tener garantía también en el trabajo que ejecutamos. O sea, prácticamente el nuevo aeropuerto nos ha facilitado tener mayor amplitud en el trabajo. Esta unidad cuenta con dos tipos de canes, los proactivos que registran carga y equipajes y los pasivos que se encargan del control de personas. La modernidad del nuevo aeropuerto internacional sin duda permitirá la efectividad del control antinarcóticos. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día. En marzo será inaugurado el nuevo Centro de Rehabilitación Social que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos construye en la ciudad de Guayaquil. Ministros de Seguridad, Defensa, Interior y Justicia de Ecuador y Perú analizaron en Lima temas de seguridad, narcotráfico y trata de personas. El contrabando, la trata de personas, el narcotráfico y otros temas de seguridad fueron los puntos que los ministros de Seguridad, Defensa y del Interior trataron en el encuentro binacional de seguridad efectuado con sus homólogos peruanos en Lima. En esta visita oficial al país vecino se creó el Plan Operativo Anual Binacional de Seguridad 2013, que se basó en una gestión coordinada en beneficio de los pueblos fronterizos y en indicadores específicos medibles. Hemos hecho una revisión de aquellos proyectos en el ámbito de la defensa que venimos trabajando, los relacionados al desminado, a la colocación, a la culminación para la colocación de hitos en la frontera, y también el referido a la cooperación, al convenio existente entre CIMA y Astinave, que es un tema emblemático. El presidente del Perú, Ollanta Humala, recibió a la delegación de ministros del Ecuador y calificó a este hecho de importante. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. Un nuevo sistema para incrementar la capacidad de recepción y almacenamiento de granos implementa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Un sistema muy barato para llenar bolsas de maíz, conservar ese maíz por 6, 8 meses y evitar que toda la producción
tenga que ser comercializada por los productores de manera inmediata. Los ganadores del certamen mundial de pintura infantil fueron premiados en el Museo del Agua en Quito. El arte se lleva en la sangre y aunque el legado de Ndara Krau se haya desvanecido con el tiempo, hoy vuelve a manifestarse. En el concurso internacional de pintura, organizado por Bayer junto con el municipio de Quito y otras organizaciones, Marco Romero Ndara, nieto de Ndara Krau, fue uno de los ganadores con su obra inspirada en su abuelo y el agua. Fue una gota de agua con un rostro de una mujer representando de dónde viene el agua. Se reconocieron las 15 obras ganadoras de entre más de 600 niños a nivel nacional. Los primeros 5 puestos serán exhibidos en la muestra internacional en Panamá. Lo importante de todo esto es que detrás de cada trabajo, detrás de cada obra de los niños encontramos un mensaje. 4 premios de la categoría de 10 a 11 años se las llevaron niñas estudiantes del Colegio Los Pinos en Quito. Los reconocimientos consistían en un kit de pinturas y artículos para dibujar. Así, sin poder negar su vena artística, seguiremos viendo nacer a pequeños artistas ecuatorianos. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. Triplicamos el número de investigadores en institutos públicos. Y ahora en el plano internacional les informamos que el Papa Benedicto XVI se despidió de sus fieles en la plaza de San Pedro. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Fue aquí donde el Papa Benedicto ofició esta que fue la última de las audiencias públicas de los miércoles. El pontífice alemán de 85 años también realizó el tradicional recorrido por los alrededores de la Plaza San Pedro del Vaticano, en el Papamóvil. Recordó que en su pontificado enfrentó momentos felices y también destacó los difíciles. El Vaticano ya confirmó que Benedicto XVI será llamado Papa Emérito después de su renuncia, que se hace efectiva desde mañana 28 de febrero en horas de la noche. Más información internacional. Varias asociaciones de maestros en Buenos Aires, Argentina, protestan en rechazo a la oferta salarial presentada por el gobierno. A continuación les presentamos estas y otras informaciones internacionales. Asociaciones de maestros en Buenos Aires, Argentina, protestan en rechazo a la oferta salarial presentada por la dirigencia de Mauricio Macri. La huelga de trabajadores mineros del Cerrejón en Colombia cumplió 20 días y aunque existe diálogo entre el sindicato y los directivos, aún no se perfila una solución. Temir Porras, viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, destacó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se investigarán los crímenes sucedidos hace 24 años en la llamada rebelión patriótica del 27 de febrero. Dijo además que Venezuela logró un fortalecimiento del poder popular garante de los derechos humanos. El Ciudadano al Día, Evelyn Rodríguez. Llegamos al final de nuestro informativo. Los invitamos para que continúen con nosotros y el entrevistado de hoy. Conmigo será hasta el día de mañana. Hasta pronto. Nos encontramos en el despacho del ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. A propósito, hace pocos días, Ecuador y Perú llevaron adelante un nuevo encuentro con la finalidad de tratar temas que tienen que ver con la seguridad, con la coordinación de las fuerzas de ambos países. Hechos inéditos que no se han dado en otras regiones, en otros países, y que Ecuador y Perú ya lo vienen haciendo desde hace algunos meses y años. Hay varios encuentros de gabinetes y en este contexto encuentro de entidades vinculadas a la seguridad. Ministro, gracias por atender al ciudadano. ¿Cómo resume usted este encuentro al que usted asistió, al igual que ministra Espinosa y otros ministros del área con sus pares del Perú en Lima hace pocos días? Gracias, Marco. Un saludo especial a toda esta importante audiencia del Ciudadano TV. Efectivamente, como ustedes lo relatan, son momentos históricos sin precedentes. Hace una década y un poco más, dos países enfrentados históricamente, con crisis permanentes, con un recelo a nivel de Fuerzas Armadas y de Policía únicos. Hoy, en lo que en Ecuador el sector seguridad se lo conoce, en el Perú no es lo mismo, pero nos hemos reunido los ministros afines con sus pares, es decir, defensa con defensa, interior con interior, justicia con justicia,
En nuestro caso he acompañado a los ministros en acuerdos sin precedentes. La mayoría de la población no conoce que llevamos por el 7º gabinete binacional. Esto significa que todos los ministros del lado ecuatoriano y del lado peruano se reúnen. Recientemente lo hicimos en Cuenca, en el mes de noviembre, sí. Y como por marzo fue también en Chiclayo, Perú. Estos acuerdos nos van marcando una pauta, indudablemente, pero también hay otros que no se alcanzan resultados. Hoy hemos concluido una etapa importantísima entre los ministros de ambos países para trazar lo que de otro modo podría llamarse un plan operativo anual, con actividades, con indicadores de gestión. Y justamente vamos a analizar esos puntos que son vitales, porque a propósito del encuentro en Cuenca, se quedaron varias tareas que deben cumplirse. Entiendo yo que están varias adelantadas. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, el tema del desminado en las zonas de la frontera. ¿Cómo está la situación? Usted recuerde que ambos países atravesaron varios conflictos, hubo algunas guerras entre Ecuador y Perú, había mucha inquietud en las fronteras. ¿Cómo se ha tratado y cómo se ha avanzado el desminado total en la zona de frontera? Bueno, los ministros de Defensa de Ecuador y Perú han hecho un gran trabajo. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, ya se ha referido en otros estamentos a este tema, que avanza muy bien. Se ha creado una unidad binacional de desminado, es un tema único, yo diría, a lo mejor en el mundo, que dos países que años atrás estaban enfrentados, hoy juntos cooperen, participen y estén juntos en territorio en esta labor tan compleja del desminado, producto de la barbarie humana realmente. Jóvenes soldados, jóvenes oficiales están resarciendo con valentía lo que se hizo en años anteriores, y hemos trazado una ruta muy corta hasta el 2016 para entregar a la región y al mundo un territorio libre de minas. Cero minas. Cero minas. En el 2016. Exactamente, este es un esfuerzo enorme, porque no solamente que significa recursos, sino la capacidad del talento humano en esta unidad binacional, que sin lugar a dudas, con tecnología propia, con doctrina propia, puede tener una capacidad de apoyar a otras regiones en conflicto, donde en los productos de los acuerdos de paz se retiren estos artefactos tan criminales para que afectan a la salud de la población. ¿No ha habido alguna presión de ambos lados para esconder cierta información y no saber exactamente dónde se encuentran porcentajes importantes de minas? No, en absoluto. Siempre se pensaba de este recelo de los países, pero esto está totalmente superado. Nunca hubo esta posibilidad, más bien lo que sí había son la necesidad de recopilar información que sea la más fidedigna, que sea la más útil para que no haya accidentes. Recordemos que estas operaciones de desminado no han producido accidentes en las Fuerzas Armadas y peruanas en este tiempo, y creemos que hay capacidad para hasta el 2016 de entregar estos territorios libres de minas. Eso es un gran trabajo de los ministerios de defensa. Hay otro tema que es importante, ministro, tiene que ver con la destrucción de los pasos ilegales. Aproximadamente entendemos que hay casi 50 pasos ilegales todavía. Esto es básico porque aquí se combate la delincuencia, la trata de personas, el contrabando. ¿Cómo está avanzando esta destrucción de pasos ilegales, que ha sido siempre un grave problema para esta relación bilateral? Bueno, por primera vez se tiene ya tabulado, son 46 pasos determinados, de entre los que se ha clasificado en los pasos que deben ser oficiales, aquellos pasos que deben ser controlados por los dos estados, y aquellos que tienen que ser destruidos, de tal manera que esta O sea, hay 46 pasos en total. En total. Incluyen los ilegales. Incluyen los ilegales, pero evidentemente aquí hay una dinámica de pasos que se abren, producto justamente de estas actividades ilícitas, del tema narcotráfico, del tema contrabando de armas, trata de personas. De manera que el compromiso de las dos Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales de ambos países, es visitarlos. Nosotros tenemos una hoja de ruta bien estricta, en donde, producto de esa visita, nosotros vamos a trazar una estrategia reservada, por supuesto, para empezar a lo más difícil, pero que es lo más comprometedor, es destruir aquellos pasos que son ilegales, que no son usados por la población, que no inciden en esta cooperación, y de igual forma, llegar con el Estado en los centros binacionales de frontera, en el control de la movilidad humana, que tiene que ser favorecida, pero también tiene que haber los controles para que buenos ciudadanos intercambien el comercio y visiten los dos países. Así como estamos hablando cero minas en el 2016, cero pasos ilegales, ¿cuándo?
Bien, este es un tema complejo, ¿no? Yo diría que las fronteras ahora son tan porosas, permeables, la misma posibilidad de ecuatorianos y peruanos de moverse hace que sea un tema difícil, pero evidentemente estamos construyendo responsabilidad conjunta. El hecho de que se establezca una unidad combinada binacional Ecuador-Perú en el tema de policía es sin precedentes. El ministro del Interior ha lanzado esta propuesta que ha sido acogida por su par en Perú de generar un comando combinado de policías de ecuatorianos y peruanos para favorecer el trabajo que ya vienen realizando militares de ambos países para estos pasos ilegales. Yo diría que el compromiso es fuerte y claro, desearíamos igual decir que hasta tal año no tenemos pasos ilegales, pero sería un poco demagógico comprometerse de esa manera. Sin embargo, vamos a actuar con mucha fuerza y además es la primera vez que se hace un mapa de esta naturaleza, se traza una hoja de ruta de esta naturaleza para un compromiso con ambos. Porque además es indudable que si se hiciera un paso, posiblemente se abrirá otro en otro sector, pese al control, eso puede suceder. Hay otro tema que se abordó en este encuentro presidencial y de gabinetes, porque en Cuenca estuvieron el presidente Correa, el presidente Ollanta-Humala y todo el gabinete de ambos países, es el tema con la repatriación de los reclusos de manera bilateral. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, la ministra de Justicia, son dos damas, dos doctoras en Derecho, las ministras de nuestros países, acordaron en una forma muy amigable, muy coordinada, la repatriación de presos. No es un tema gravísimo, son pocos los ciudadanos que en ambos países están cumpliendo penas, pero también es importante esos derechos humanos que sean prácticos, es decir, si aquel peruano retenido en cárceles ecuatorianas que ha cumplido cierto nivel de condena puede ser repatriado para que pueda tener la posibilidad de las visitas de sus conciudadanos. De eso se trata, pero más allá de eso son también replicar prácticas. Nosotros estamos cambiando intensamente a pasos rápidos del sistema de rehabilitación social en el país, eso le interesa bastante a Perú. Nosotros en este año va a ser un año importante para disminuir y ojalá terminemos con el hacinamiento en cárceles, porque se están construyendo, se están terminando los megacentros de rehabilitación social. Esto le interesa a Perú, Perú ha pedido visitarlos, pronto tendremos a la ministra de Justicia de Perú acá también, y la doctora Joana Pesantes ha ofrecido todo ese apoyo, es decir, creo que hay buenas prácticas de lado y lado que se pueden replicar. También creo que debemos mejorar muchísimo en temas de seguridad, eso lo estamos haciendo, pero evidentemente en el tema de repatriación, los convenios y los acuerdos que se están haciendo va a facilitar muchísimo este tema que también es una garantía de derechos para las personas privadas de la libertad. El tema es mucho más grave y apartándonos un poco del asunto del Perú con Colombia, por ejemplo, porque hay una mayor cantidad de presos colombianos en el Ecuador. Se ha avanzado allí también porque recuerdo que hubo este gabinete a donde asistió también el presidente Santos y sus ministros y se abordó también este tema. Sí, hay que reconocerlo, es un tema más complejo. Colombia tiene un hacinamiento en sus cárceles, lo ha manifestado abiertamente, francamente, pero nosotros también estamos insistiendo en los canales diplomáticos. Esto no empaña las buenas relaciones que también son extraordinarias con Colombia, pero ellos saben que hay una necesidad de que sus connacionales que delinquieron en el Ecuador vayan a las cárceles colombianas y en eso estamos trabajando. Hay un intenso trabajo de nuestra ministra de Justicia y esperemos que para la fecha en que se evalúe, para la fecha del próximo gabinete, que será el segundo gabinete binacional con Colombia, esta hoja de ruta esté bastante más avanzada. El presidente Correa ha sido muy pragmático en el tema militar y sobre todo en el asunto de la dotación de instrumentos militares para las diferentes fuerzas de nuestro país. En concordancia con eso, el expresidente de Perú también, Alan García, hizo un planteamiento a través de UNASUR para que exista un control en el gasto militar. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto va de la mano esto con lo que significa un hecho histórico, el plantear una colaboración de la industria militar entre Ecuador y Perú, impensable en su momento determinado por todo lo que ha sucedido entre ambos países? Bueno, esta ha sido una política clara de nuestro gobierno. Ecuador siempre ha tenido una actitud defensiva y las armas que los ha adquirido han sido para la defensa. Pero hoy sabemos que si bien el rol no se ha cambiado de Fuerzas Armadas, tiene una actitud defensiva clásica, pero no es menos cierto que la cooperación en seguridad ciudadana es muchísimo más relevante e importante. Eso también ha sido comprendido por Perú. El tema de transparencia de gastos militares es un tema fuerte que se lo trata a nivel de UNASUR.
Mientras esa hoja de ruta corre entre los países de la región, Perú y Ecuador están dando un ejemplo, porque recientemente hemos acordado entre los astilleros CIMA de Perú y Astinave del Ecuador la construcción de una patrullera tipo binacional para nuestros requerimientos, para patrullar nuestra zona especial fronteriza marítima, para algo facilitar, mucho más específico, a nuestra necesidad, para facilitar que el robo de motores, por ejemplo, para la pesca artesanal disminuya drásticamente y ojalá no exista. Pero no solamente allí, se está trabajando en la posibilidad más adelante de un pesquero tipo, por ejemplo, que pudiese ser para nuestras aguas construida entre los dos astilleros. Los astilleros peruanos son fuertes, tienen una buena industria naval. Ellos tienen, por ejemplo, barcazas para los ríos como el Morona, el Napo, donde llevan la gobernabilidad a bordo, por decirlo así, donde está salud, registro civil, donde están programas educativos. ¿En eso están más avanzados que nosotros? En construcción naval sí, ellos tienen una industria naval mucho más fuerte y nos están planteando la posibilidad de generar este tipo de barcazas que pudiesen navegar por el río Napo, por ejemplo, de tal manera que la creatividad de los ingenieros navales que otrora estaban orientados exclusivamente a la parte bélica, se está propiciando más bien en proyectos de desarrollo. Y esto es bueno para las industrias navales, esto es bueno para la paz, esto es bueno para construir el desarrollo. La paz está allí, son momentos extraordinarios, pero la paz hay que construirla, la paz hay que preservarla. Y estos proyectos, como por ejemplo de esta unión de las industrias navales, es un proyecto que es digno de destacarse. A propósito, ministro, en el encuentro que hubo en Cuenca, se aprovechó y fue la sede justamente, allá hubo algunos encuentros, una conferencia de prensa y la firma de convenios en el ECU 911 en la capital Azuaya. Usted tuvo la oportunidad de presentar al presidente Correa, al presidente Ollantumala, lo que significa el concepto de seguridad del Ecuador, el ECU 911. ¿Qué incidencia, qué impacto tiene esto allá en el Perú y cómo han evaluado en este encuentro de hace pocos días? Bueno, sí, el presidente Ollantumala elogió el proyecto. El ministro del Interior del Perú nos ha pedido cooperación en esto. Ellos están avanzando con un piloto en Lima para un centro integrado. No sé hasta qué alcance lo puedan hacer, pero nosotros estamos muy satisfechos de poderlos cooperar. Definitivamente el Sistema Integrado de Seguridad 911, conjuntamente con la edificación de las unidades de policía comunitaria y las unidades de vigilancia comunitaria, apuesta a una nueva forma de mirar el tema de seguridad ciudadana. Es decir, no todo descansa en los hombros de la policía. Seguridad integral, también bomberos, también emergenciólogos de salud, también Fuerzas Armadas, también agentes de tránsito, todos cooperando en una sola plataforma tecnológica ante una sola llamada y comprometiéndose en el menor tiempo a llegar al ciudadano. Esto ha llamado muchísimo la atención en el Perú, que se puedan las ciudades, respetando la división política, poderlos dividir poblacionalmente, en nuestro caso en el Ecuador, en distritos y en circuitos, para entregar responsabilidades al grupo de policías y poder atender también las emergencias en el corto tiempo. Yo creo que las buenas prácticas las hay en los países. Lo malo es que esas buenas prácticas no se las transmitan, que se pretenda que solamente los países desarrollados pueden a nosotros imponernos tecnología, imponernos doctrina, imponernos procedimientos. Creo que nosotros somos los mejores actores, los propiciadores y tenemos la responsabilidad de buscar nuestras propias soluciones. Eso es el Sistema Integrado de Seguridad, un sistema único en la región que hemos ofrecido también colaborar con Perú y si ellos así lo desean, encuentran prestos a nuestros técnicos. A propósito, antes de terminar este diálogo, dos preguntas que tienen que ver con la coyuntura. La una, sin duda, con el tema de seguridad, vinculada directamente con lo que sucedió con estos delincuentes que escaparon de la cárcel La Roca. Ha habido ya una respuesta inmediata, entendemos y sabemos que hay 6 reclusos que ya fueron recapturados y que el tema se está manejando de una manera muy rápida. El concepto de cárceles de seguridad en el Ecuador, ¿cómo está conceptualizando el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Y cuándo tendremos una cárcel de alta seguridad para justamente evitar este tipo de circunstancias que se han presentado últimamente? En cortísimo tiempo, Marco, yo diría que hay que clarificar lo que la ministra de Justicia, la doctora Joana Pesante, lo ha dicho muchas veces. El nombre no le hace feliz al término porque no era una cárcel realmente de alta seguridad, como parecería. Una cárcel nueva, pero no dotada de los mejores sistemas de seguridad. La prueba es de este tema que ha permitido una fuga, pero por supuesto también porque hay fallas en el talento humano.
Nosotros estamos construyendo, para este año vamos a inaugurar dentro de la mega centro de rehabilitación que se construye en el Guayas, una parte en donde va a haber una fundamental de seguridad. Y yo creo que eso se viene en el corto tiempo, pero evidentemente que estas fallas que se han dado también son productos de mejorar el talento humano. Los guías penitenciarios tienen que ser mejorados. Los sectores externos que son responsabilidad de la policía tienen que ser los mejores. La videovigilancia tiene que participar activamente. Creo que de los errores también se debe aprender y esto está mejorándose notablemente en todos los sistemas de rehabilitación en el país. El modelo de seguridad tiene que ser mucho más fuerte. Vamos hacia mejoras inclusive en la parte estructural del Ministerio de Justicia. Yo creo que el Ministerio de Justicia de reciente creación antes no tenía la responsabilidad del sistema de rehabilitación, era un tema autónomo, medianamente independiente, dependía de la Procuraduría. Al pasarla al Estado central, al Ejecutivo, yo creo que tenemos que hacer cambios en el Ministerio de Justicia, posiblemente nazca un viceministerio encargado específicamente de la rehabilitación social, pero por supuesto de la seguridad. Porque pese a los cambios también genera algunas dudas. Finalmente, ministro, cuando ya el gobierno ha cumplido 6 años de gestión, cuando está a las puertas de un nuevo mandato de 4 años, después de esta extraordinaria victoria que le dio el pueblo ecuatoriano, con esa aceptación que tiene el régimen, de manera muy rápida, ¿cuál es su balance general de lo que usted, como ministro coordinador de seguridad, ha aportado para el país? Es un balance positivo, a no dudarlo. Hemos trazado hojas de ruta muy firmes en cada uno de los temas. Apostamos a una seguridad integral, no más instituciones, islas, cada uno con sus sistemas, cada uno con sus equipos de comunicaciones, una integración, es decir, que unidos somos más. Yo creo que eso es lo más importante, un nuevo concepto de seguridad. En la policía, la visión comunitaria, la seguridad ciudadana es un tema de todos, en donde cada uno tiene su parte, el bombero, el militar y el policía. Por eso es que el sistema integrado 911 ejemplifica bien esta visión integral, pero sobre todo en ello está el eje, el ser humano. El ser humano, no más secretismos en temas de seguridad, somos amplios, abiertos inclusive al cuestionamiento que la prensa tenga, porque eso nos estimula a mejorar cada día más. Creo que estamos haciendo un cambio tecnológico impresionante, nunca antes se ha invertido tanto en el sector de seguridad, nunca antes se ha dado tecnología a nuestra policía. Recordemos que a inicios de gobierno la policía no tenía ni suficientes armas para todos, peor equipos de comunicaciones, peor patrulleros con tecnología, hoy lo tienen, pero es mucho más lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo mejor está por venir en este tema, pero ante todo esto tiene que generar una corresponsabilidad con la ciudadanía. Un barrio seguro es un barrio vigilado, con unidades de policía comunitaria, con más policías, es indudable, pero también es aquel barrio donde la directiva funciona, donde hay una corresponsabilidad por buenas prácticas deportivas, culturales, el arte, que sustituyan esa bulia en la juventud, a veces ese exceso en los festejos, bebidas alcohólicas y las drogas no se llevan bien nunca con el tema de seguridad. Nosotros necesitamos del buen vecino, los valores desde casa, esa formación en el joven, en contribuir a la seguridad ciudadana. Hay mucho que trabajar en ello y sin duda dura los ministros del sector están trabajando intensamente. Yo lo valoro como un año muy positivo. Nuestros planes de seguridad que se van a lanzar en corto tiempo estarán alineados, por supuesto, al nuevo plan del buen vivir, pero con indicadores de gestión, es decir, cuántas unidades de policía comunitaria vamos a entregar en el año, cuántos laboratorios de criminalística los vamos a concluir, cuántos policías vamos a egresar y también el nivel de estadísticas, cómo van los delitos. Sin lugar a dudas, en la región nosotros no estamos mal, estamos bajo la media latinoamericana. Es importante, Esteban. De ese tema en otro programa lo vamos a abordar, porque sí, el país debe conocer el éxito que ha tenido el gobierno en el tema de la lucha contra la inseguridad. Así es, Marco, pero eso no nos consuela. Nosotros creemos que podemos hacer muchísimo más. Ese es el compromiso con la ciudadanía, ese es el compromiso con la enorme confianza que los ciudadanos y ciudadanas han destacado en este ejercicio electoral, ejemplo para la región, en esta confianza al gobierno de la Revolución Ciudadana. Muy gentil, ministro, por atender al ciudadano, muy amable. Gracias. Hemos conversado con el ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. Hemos hecho un balance de lo que ha significado este encuentro
binacional, o este encuentro más bien entre diferentes ministros y representantes de seguridad de ambos países, Ecuador, Perú, y algunos temas de importancia coyuntural. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es